Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos y noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso, y si no, prepárense porque hoy vamos a subirles el ánimo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no están juntos, siguen dando de qué hablar: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, la química explosiva de Esenkalkam, que traspasó la pantalla. Y es que hoy les traigo un bombazo, una noticia que a mí por lo menos, me dejó con la boca abierta. Resulta que Kerem Bürsin, nuestro galán turco favorito, sorprendió a Hande Erçel con un regalo. Pero no es cualquier regalo, no. Es algo que de verdad, no se van a creer. Así que prepárense para el drama, la intriga y quizás, un poquito de esperanza para los fans que aún sueñan con una reconciliación. Pero antes de que sigamos con este chismecito jugoso, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, los mejores dramas, los romances más apasionados y por supuesto los chismes más picantes. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ya mismo y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como les decía, Kerem Bürsin sorprendió a Hande Erçel con un regalo. Y no se trata de un ramo de flores, ni de una joya lujosa, ni de una escapada romántica a París, aunque eso nos encantaría. El regalo en cuestión es, preparen sus corazones, un refugio para animales. Sí, lo escucharon bien. Kerem, que es un amante confeso de los animales, decidió construir un refugio para perros y gatos callejeros y lo bautizó con el nombre de Hande Dostlar, que en español significa los amigos de Hande. Imagínense la cara de Hande cuando se enteró. Según fuentes cercanas a Kerem, la idea surgió de una conversación que tuvieron él y Hande cuando aún estaban juntos. Hande siempre se ha mostrado muy preocupada por el bienestar animal y ha colaborado con varias organizaciones que rescatan y protegen a los animales abandonados. Kerem, al ver su pasión y su compromiso, decidió que quería hacer algo especial por ella y por los animales que tanto le importan. El refugio, que se encuentra ubicado en las afueras de Estambul, cuenta con amplias instalaciones, áreas de juego, consultorio veterinario y personal capacitado para atender las necesidades de los animales. Además, Kerem se ha comprometido a financiar el proyecto a largo plazo y a organizar campañas de adopción para encontrarles un hogar a todos los perritos y gatitos que rescaten. La noticia ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de la pareja, conocidos como Anker, están eufóricos y ven este gesto como una señal de que aún hay esperanza para una reconciliación. Algunos incluso creen que Kerem está tratando de reconquistar a Hande a través de su amor por los animales. ¿Pero qué piensa Hande de todo esto? Pues bien, la actriz se mostró muy emocionada y agradecida por el regalo. En una entrevista que concedió a un conocido medio turco, Hande dijo: "Estoy muy conmovida por el gesto de Kerem. Siempre he admirado su generosidad y su amor por los animales. Este refugio es un sueño hecho realidad y estoy muy feliz de poder colaborar con él en este proyecto". Hande también aprovechó la oportunidad para recordar a sus seguidores la importancia de adoptar animales abandonados en lugar de comprarlos. Hay tantos perritos y gatitos que necesitan un hogar. Adopten, no compren, exclamó la actriz. Ahora bien, aquí viene la parte interesante. ¿Será que este regalo es una simple muestra de amistad y admiración, o hay algo más detrás? Algunos allegados a la pareja aseguran que Kerem nunca ha dejado de estar enamorado de Hande y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperarla. De hecho, se dice que Kerem ha estado buscando la manera de acercarse a Hande desde que terminaron su relación, pero que no había encontrado el momento adecuado. Este refugio para animales podría ser la excusa perfecta para volver a conectar con Hande y demostrarle que sigue siendo el mismo hombre que la enamoró. Además, el hecho de que el refugio lleve el nombre de Hande es una clara señal de que ella sigue siendo muy importante para él. ¿Pero qué opina Hande de todo esto? Pues bien, la actriz se ha mantenido bastante discreta al respecto. Si bien ha expresado su gratitud por el regalo, no ha dado ninguna señal de que esté dispuesta a retomar la relación. Algunos creen que Hande todavía está dolida por la ruptura y que necesita tiempo para sanar. Otros, sin embargo, piensan que Hande está esperando a ver si Kerem realmente está comprometido con el proyecto del refugio y si está dispuesto a cambiar algunas cosas de su personalidad que, al parecer, fueron la causa de la separación. Lo cierto es que, por ahora,
todo son especulaciones. Solo el tiempo dirá si Kerem y Hande están destinados a estar juntos o si seguirán caminos separados. Lo que sí es seguro es que este regalo ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y ha reavivado la esperanza de los fans que sueñan con una reconciliación. Y hablando de reconciliaciones, hay otro rumor que está circulando por las redes sociales y que tiene a los fans de Anker aún más emocionados. Se dice que Kerem y Hande podrían volver a trabajar juntos en una nueva serie de televisión. Imagínense. Volver a verlos juntos en la pantalla, con toda esa química que los caracteriza. Por supuesto, por ahora no hay nada confirmado. Pero, según fuentes cercanas a la producción, las negociaciones están en curso y es muy probable que ambos actores acepten el proyecto. La serie, que sería una comedia romántica, estaría ambientada en la ciudad de Estambul y contaría la historia de dos jóvenes que se enamoran a pesar de sus diferencias. Si esto se confirma, sería sin duda el bombazo del año. Los fans de Anker están desesperados por volver a verlos juntos y esta sería la oportunidad perfecta para revivir la magia de Senkalkam. Pero volviendo al tema del refugio para animales, quiero destacar la importancia de este tipo de iniciativas. En Turquía, como en muchos otros países, hay una gran cantidad de animales abandonados que necesitan ayuda. Estos refugios son fundamentales para brindarles atención médica, alimentación y un lugar seguro donde puedan vivir hasta que encuentren un hogar. Es admirable que figuras públicas como Kerem Bürsin utilicen su fama y su influencia para promover este tipo de causas. Su gesto inspira a otras personas a sumarse a la lucha por el bienestar animal y a hacer la diferencia en la vida de estos seres indefensos. Así que ya lo saben, mis amores. Kerem Bürsin sorprendió a Hande Erçel con un refugio para animales, reavivando la esperanza de una reconciliación y generando un gran impacto en el mundo del espectáculo turco. ¿Qué les parece este gesto? ¿Creen que Kerem está tratando de reconquistar a Hande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie de televisión? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Bueno, mis amores, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que se hayan entretenido un rato. Recuerden que lo más importante es que sigamos apoyando las causas que nos importan y que hagamos la diferencia en el mundo. En resumen, vimos cómo Kerem sorprendió a Hande con un gesto increíble, un refugio para animales que lleva el nombre de ella, reviviendo la esperanza de los fans que aún sueñan con su reconciliación. Exploramos la posibilidad de que trabajen juntos nuevamente y resaltamos la importancia de apoyar iniciativas que benefician a los animales necesitados. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y no olviden que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios sobre este tema. ¿Qué les pareció el regalo de Kerem? ¿Creen que hay esperanza para Anker? Quiero saber sus opiniones. Escriban en la sección de comentarios y compartan sus pensamientos. Y ahora sí, para terminar, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que siempre tenemos las últimas noticias, los mejores dramas y los chismes más picantes del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo pierdan. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima, mis amores. Besitos. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque este asunto del refugio para animales no se queda solo en el gesto romántico de Kerem. Hay mucho más detrás. Para empezar, quiero contarles un poquito más sobre cómo es el refugio Hande Nindostlar. Imaginen un lugar donde los perros ladran felices, moviendo sus colas sin parar, y los gatos ronronean placenteramente, acurrucados en cestas mullidas. Eso es Hande Nindostlar. Kerem no escatimó en gastos a la hora de construir este paraíso para los animales. El refugio cuenta con varias secciones diferenciadas, una zona de cuarentena para los recién llegados, una zona de recuperación para los animales que necesitan atención médica, amplias áreas de juego con césped y juguetes, y hasta una piscina para que los perros se refresquen en los días calurosos de verano. Además, Kerem se aseguró de contratar a un equipo de profesionales altamente capacitados para cuidar de los animales.
Hay veterinarios, enfermeros, adiestradores y voluntarios que se dedican en cuerpo y alma a brindarles amor, cariño y atención a cada uno de los peluditos. Incluso hay un chef que se encarga de prepararles comidas nutritivas y deliciosas. Pero lo más importante es que Anden Indostlar no es solo un lugar de paso para los animales abandonados. El objetivo principal del refugio es encontrarles un hogar permanente donde puedan ser amados y cuidados como se merecen. Por eso, Kerem y su equipo organizan regularmente campañas de adopción, eventos y actividades para promover la adopción responsable de animales. Y aquí es donde entra en juego Ande. La actriz, que está muy comprometida con el proyecto, se ha ofrecido a colaborar activamente en las campañas de adopción. Ande utiliza sus redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores, para difundir información sobre los animales que están buscando un hogar y para concienciar sobre la importancia de adoptar en lugar de comprar. Su influencia es invaluable. Pero la cosa no queda ahí. Ande también planea visitar regularmente el refugio para pasar tiempo con los animales, jugar con ellos y brindarles cariño. Imagínense la alegría de los perritos y gatitos al ver llegar a su madrina. Además, Ande se ha ofrecido a participar en la organización de eventos benéficos para recaudar fondos para el refugio. Su generosidad no tiene límites. Ahora, volviendo al tema de la posible reconciliación entre Kerem y Ande, quiero compartir con ustedes algunas teorías que he estado escuchando por ahí. Algunos fans creen que Kerem está utilizando el refugio como una excusa para acercarse a Ande y pasar tiempo con ella. Otros, más optimistas, piensan que Kerem está tratando de demostrarle a Ande que ha cambiado y que está dispuesto a comprometerse con una relación seria. Pero también hay quienes piensan que Kerem simplemente está haciendo lo correcto al apoyar una causa que es importante para Ande. Según esta teoría, Kerem no tiene intenciones de reconquistarla, sino que simplemente quiere ser un buen amigo y apoyarla en lo que necesite. Personalmente creo que hay un poco de todo en esta historia. Es evidente que Kerem siente algo por Ande y que le gustaría volver a estar con ella. Pero también creo que su intención principal es hacer algo bueno por los animales y apoyar a Ande en su labor humanitaria. En cualquier caso, lo que está claro es que este gesto de Kerem ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y ha reavivado la esperanza de los fans que sueñan con una reconciliación. Solo el tiempo dirá lo que pasará entre Kerem y Ande. Y hablando de tiempo, no podemos olvidarnos del rumor sobre la posible nueva serie de televisión. La idea de ver a Kerem y Ande juntos nuevamente en la pantalla es simplemente irresistible. La química entre ellos es innegable. Según las últimas informaciones, la serie sería una comedia romántica ambientada en Estambul. La historia giraría en torno a dos jóvenes que se conocen por casualidad y se enamoran a pesar de sus diferencias. Los personajes serían muy diferentes a los que interpretaron en Senkalkapm, lo que permitiría a Kerem y Ande mostrar nuevas facetas de su talento actoral. Si este proyecto se concreta, sería sin duda el evento televisivo del año. Los fans de Anker están ansiosos por ver a sus ídolos juntos nuevamente y están dispuestos a hacer todo lo posible para que la serie sea un éxito. Pero, ¿qué dicen los propios Kerem y Ande sobre este proyecto? Pues bien, ambos actores han mantenido silencio al respecto. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a ellos aseguran que están muy interesados en la idea y que están dispuestos a considerar seriamente la oferta. La decisión final dependerá de varios factores, como la calidad del guión, la disponibilidad de los actores y las condiciones contractuales. Pero si todo sale bien, podríamos ver a Kerem y Ande juntos nuevamente en la pantalla muy pronto. Mientras tanto, seguiremos atentos a todas las novedades sobre este tema y les mantendremos informados de cualquier noticia que surja. Crucemos los dedos para que este sueño se haga realidad. En conclusión, mis amores, la historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel sigue dando de qué hablar. El regalo del refugio para animales, la posibilidad de una reconciliación y el rumor de una nueva serie de televisión son ingredientes que hacen de esta historia un verdadero culebrón turco. Pero más allá de los chismes y las especulaciones, lo importante es destacar el gesto de Kerem al apoyar una causa noble como el bienestar animal. Su ejemplo nos inspira a todos a ser más solidarios y a hacer la diferencia en el mundo. Así que ya lo saben, mis amores. Sigan sintonizando nuestro canal para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Y no olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué les parece todo este asunto? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? Queremos saber qué piensan.
Hasta la próxima, mis amores. Besitos y abrazos.